Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas al podcast Cultural Studies. Mi nombre es Toby Miller y mi invitada de hoy es, Paola Ricaurte, profesora del Tecnológico de Monterrey. y profe, es un placer conocerte en esta manera virtual. Puedo ver una planta y creo que la planta es auténtica en tu fondo, ¿vale? Ah, sí, estás Sí, tocando. es real, me gustan las plantas reales. Sí, no entiendo este interés en plantas plásticas, pero bueno, Es cierto, no entiendo este interés por el plástico. en general, en general. Bueno, profe, quisiera empezar en mi manera estereotípica, preguntándote sobre lo que actualmente está dinamizándote, retardándote, preocupándote, interesándote. Es un mundo sin problemas, entonces adelante con una respuesta positivista y positiva y todo eso, porfa. Sí, justamente porque es un mundo sin problemas y porque todo es perfecto. Y aquí en México no tenemos ninguna dificultades sociales y económicas, medioambientales. Es un paraíso acá, ¿vale? Bueno, justamente porque pienso que el contexto en general, ¿no? Del mundo, el momento que vivimos Mm, mm. es desafiante. Yo pongo toda mi energía en tratar de generar condiciones para hacer posibles proyectos alternativos de mundo, proyectos alternativos que permitan que nuestro mundo sea lo que queremos, lo que necesitamos, lo que merecemos. Y este mundo fue nuestra herencia y estamos destruyendo esta herencia. Bueno, yo creo que el mundo, creo que tienes razón en decir que, bueno, obviamente el mundo que tenemos es resultado de las decisiones que tomamos en tiempos Mm, pasados, pero justamente algo que a mí me interesa mucho, volviendo a tu pregunta sobre las preocupaciones, es que creo que hoy tenemos la responsabilidad, las personas que somos adultas, ¿no? Las personas que estuvimos, digamos, formando parte de la construcción del mundo actual, que tenemos la responsabilidad de presentar un mensaje de que es posible la transformación del mundo, es decir, que es posible hacer un cambio positivo. Porque lo que veo es que puesto que todo el mundo, pues todos estamos muy preocupados con la situación geopolítica, con la situación nacional, con las desigualdades, la injusticia, la violencia, pienso que sobre todo las personas que estamos dando clases, que estamos interactuando con personas jóvenes, a veces no nos damos cuenta de que ese mensaje puede significar la parálisis de las personas jóvenes o la posibilidad de que no tengan esperanza en su propia agencia para hacer cosas que realmente sean positivas para cambiar la situación o el estado actual de las cosas. Entonces, yo combato mucho con esta idea de que no es posible revertir la catástrofe. ujú, ujú. Entonces, estás hablando sobre recursos de esperanza, ¿no? Y eso es el título de un libro por Raymond Williams. No me gusta mucho este libro, me gusta la obra de Williams, pero el título me encanta, ¿no? Recursos de esperanza. Y, bueno, profe, has escrito sobre un número grande de temas y fue posible leer solo una parte de tu obra. Pero quisiera empezar con un libro que has coeditado sobre las humanidades digitales. Muchas veces estoy confundido por este término, entonces quisiera aprender un poco más sobre su significado, pero también me parece muy valiosa la contribución de este libro a la globalización o un panorama más mundial, ¿no? De esta área de conocimiento. ¿Podrías explicarnos un poco sobre tu mirada de las humanidades digitales
y la contribución de mundializar esa perspectiva. Bueno, es una pregunta relevante porque pienso que algo que tratamos de hacer desde los marcos más descoloniales o anticoloniales y también desde los marcos feministas anclados pues en las comunidades de América Latina y el Caribe es disputar esta idea de la producción de conocimiento desde una perspectiva occidental. Y esto aplica no solamente para el campo que todavía sigue siendo emergente de las humanidades digitales, sino para la producción de conocimiento en general y para la concepción de las instituciones que producen conocimiento. Y eso viene asociado con todos los procesos involucrados con la producción de conocimiento en el mundo contemporáneo. Entonces, en el momento en que emerge este campo de estudio que lo que trata de hacer es, de alguna manera, que me parece interesante, borrar con este patrón de hiperespecialización en un campo que no debe cruzarse, que no debe cruzar el otro campo, ¿no? Y en particular la separación tan, digamos, drástica entre lo que es el campo de las humanidades y el campo de las ciencias matemáticas o de las llamadas ciencias duras, que no me gusta ese término, pero bueno, de las disciplinas que tienen estas, digamos, esta vocación sobre, pues, los números, ¿no? O los procesos más empíricos. Creo que el hecho de que surge en un momento el cuestionamiento acerca de cómo la, la perspectiva desde las ciencias humanas puede también contribuir a un replanteamiento de cómo nos aproximamos a los procesos culturales si incorporamos herramientas que vienen del mundo digital, pero también ciertos procesos que vienen del mundo pues, científico clásico. Entonces, las humanidades digitales surgen en esa coyuntura y de alguna manera también pienso que responden a los tiempos. Es decir, cada disciplina de alguna forma tiene que reconfigurarse en función de lo que es el contexto del momento presente. Y el contexto del momento presente que tenemos es la transversalidad de la tecnología, y eso es indiscutible, ¿no? La tecnología ha implicado una reformulación de las formas en que generamos conocimiento. Entonces, como sabemos, muchas disciplinas, muchos campos de estudio, muchas iniciativas emergen en el sur, en el norte global, y en el sur global lo que hacemos a veces es adaptarlas, algunas veces cuestionarlas, pero digamos que acomodarnos un poco a ese debate global o ese debate académico conducido por el pensamiento occidental. Entonces, cuando nosotros editamos este libro, que ya tiene algunos años, lo que quisimos fue poner en la mesa esta discusión acerca de la producción de conocimiento, acerca de la necesidad de que las disciplinas y las instituciones reconozcan que existen otras epistemologías y también otras maneras de hacer cosas. Entonces, las humanidades digitales pensadas desde los márgenes epistémicos o desde los sures globales se tienen que ver de otra forma. No deben, no necesitamos que respondan a esta forma, digamos, más hegemónica de pensar las humanidades digitales. Y nuestra apuesta con este libro, que era justamente mostrar estas distintas expresiones de las humanidades digitales con las distintas preguntas que emergen desde los contextos del llamado sur global, muestran que hay una profunda diversidad en la manera de hacer, pero también en la manera de plantearse esas preguntas y en la manera de generar ese conocimiento. Y creo que eso es valioso porque todavía hoy, pleno, ya pasamos un cuarto de siglo y seguimos excluyendo formas de pensamiento que no son occidentales, seguimos reconociendo únicamente
los procesos y las instituciones dominantes de producción de conocimiento y no generamos estas plataformas más porosas o estos espacios más fluidos donde esa producción de pensamiento, esa producción de conocimiento pueda dialogar de forma un poco más horizontal, diría yo. Profe, no puedo encontrar esta citación, pero estoy cierto que en algún espacio Octavio Paz, o quién sabe, escribió sobre América Latina. Somos del occidente, pero siempre de su periferia. Y la experiencia latinoamericana en términos de colonizar y descolonizar es muy diferente que la experiencia de la Asia o de África. En este contexto, es posible usar, y yo lo uso, pero es posible usar el término sur global en términos de esta idea de crear una perspectiva realmente diferente. ¿Me entiendes, profe? Sí, total, total. El término del sur global está muy disputado, sí, muy discutido, porque, y bueno, lo discutimos también un poco en el libro. eh, el término del sur global en realidad no se refiere a necesariamente la posición geográfica, ¿no? Del sur, aunque muchas metáforas construyen ese sur desde esa posición negativa. A mí, por ejemplo, te voy a poner voy a hacer un paréntesis antes de seguir con la respuesta. A mí me voló la cabeza cuando conocí que en inglés hay una expresión que se dice to go south, que significa como irse para abajo, ¿no? Como declinar. Y dije, bueno, es que justamente esa es la representación que se tiene del sur, ¿no? ¿Qué es el sur? Como lo peor, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad, pues, si entendemos que esa expresión, el llamado sur global, lo que hace es referirse a esa posición de subordinación de las periferias con respecto a los centros, que también es una idea, digamos, disputada, y que va más allá de la geografía, que no es una construcción geográfica necesariamente, sino que es una construcción de la simetría de poder a nivel global. Eso es, ¿no? Y que obviamente tiene una herencia colonial y una herencia imperial. Entonces, las personas que entienden desde ahí, bueno, se puede utilizar esa expresión. A mí, yo últimamente he tratado de evitar esa expresión. A veces hay otras maneras de referirnos a ese mundo y una de ellas es esta expresión que surge desde un periodista que habla del mundo mayoritario. Es decir, nosotros somos el mundo mayoritario. El mundo mayoritario que ha sido históricamente excluido, que está sirviendo a los propósitos de los centros, de los polos de poder del mundo, ¿no? De los polos imperiales, y que trata todo el tiempo pues, de construir su soberanía y su capacidad de autodeterminación. El caso de América Latina, y pienso que digamos, para esta cita que tú mencionas, ¿no? Eh, América Latina es una región que sí se imagina y se construye desde ese principio colonial, pero también hay que entender que en realidad nosotros, aunque nos pensemos occidentales, no somos pensados como occidentales por el llamado occidente. Es decir, nosotros podemos pensarnos muy occidentales porque utilizamos bueno, podemos decir las tecnologías de Occidente, usamos los marcos epistemológicos de Occidente, nuestras instituciones están construidas a modelo occidental, eh, nos vestimos como occidentales, pero en realidad Occidente no nos reconoce como Occidente. Y además de eso, muchos pueblos
de América Latina jamás se han considerado occidentales, ni se quieren considerar occidentales. Entonces, esa posición es bien interesante y es una posición que los pensadores de América Latina se plantearon desde los años 60. Hay una producción importantísima, muy relevante sobre esta pregunta, ¿no? Podemos pensar en una América Latina, ¿cuál es la identidad de América Latina? Y esa identidad de América Latina siempre ha estado atravesada por esas contradicciones, ¿no? Porque nuestras sociedades están sumamente fragmentadas y porque el Estado en América Latina se construye bajo ese esquema colonial que excluye a las poblaciones originarias o las asimila para que ese Estado se construya en ese imaginario de la nación. Pero tenemos que recordar que hoy, y lo podemos poner como ejemplo el caso mexicano, los pueblos originarios hablan de esta necesidad de que el Estado-nación reconozca su existencia previa a la constitución de ese Estado-nación. Por lo tanto, y por ejemplo hay una pensadora que a mí me encanta mucho y que es para mí fundamental para entender esta problemática, es Yasnaya Aguilar. Ella dice, bueno, nosotros somos mijes, hemos sido mijes desde hace 9.000 años. El Estado mexicano, igual que todas las naciones de América Latina, se construyeron después de que se rompieron los, digamos formalmente, aunque no realmente, los lazos coloniales. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que pensarnos en función de esta construcción que es México? Cuando esta construcción que es México no nos reconoce. Entonces, hay que entender que en México están, por supuesto, y como ocurre en otros contextos también de América Latina, ¿no? Están confluyendo esta multiplicidad de realidades, de visiones del mundo y también de identidades que, como te decía, unas miran hacia Occidente y otras ni miran ni quieren ser parte de ese Occidente, ¿no? Y esa es nuestra realidad. Gracias. Me encanta siempre cuando nosotros, los anglosajones, anglosajonas, tienen mestizaje como un fetiche de un mundo ideal, perfecto, pero no ha sido perfecto para los afrodescendientes o las pueblas no originarias, como dices, profe. Y Así es. gracias por esta respuesta. Y como una pregunta que es una vecina, ¿no? Quisiera entender un poco más sobre un proyecto tuyo y con varios colaboradores, colaboradoras, perdón. ¿Y qué es esta posibilidad? Tiene un artículo excelente en Cuadernos de Información, ¿no? Que se llama Descolonizando los métodos para estudiar la cultura digital. Y estás escribiendo específicamente desde un panorama latinoamericano. ¿Puedes explicar un poco sobre este proyecto en términos generales, profe? Sí, justamente es una pregunta que está relacionada con la anterior, ¿no? Cuando hablamos de la producción de conocimiento, estamos hablando de un conjunto igual, ¿no? De instituciones, de personas, de prácticas culturales, de marcos epistémicos, de procesos metodológicos que son los que están avalados por ese sistema de producción de conocimiento dominante. Entonces, nuestra realidad latinoamericana es, como decía hace un momento, muy compleja, muy heterogénea, muy diversa, y esa realidad, mm, de alguna manera, nos hace eh, producir conocimiento de formas que no son las formas establecidas por los sistemas de producción de conocimiento dominantes. Entonces, eh, si estamos hablando de conocimiento académico, por ejemplo, y yo siempre lo digo, yo
apenas estoy tratando de entender cómo se escriben artículos en inglés porque mi lógica para escribir es completamente diferente, pero hay una fórmula que hay que seguir, ¿no? Para que te reconozcan, para que te acepten el artículo. Y algo muy curioso que nos pasó fue que justo con este texto que estábamos hablando de eso, los revisores, que eran revisores españoles, porque eso se notaba por las respuestas, nos castigaban porque decían, es que ustedes no hacen esto, no hacen esto, no hacen esto. Y era así como, oh, justamente eso es lo que estamos tratando de mostrar. Que se puede producir conocimiento de distintas maneras, que hay distintas aproximaciones y que esos múltiples caminos para generar conocimiento no siempre están alineados con las formas hegemónicas o tradicionales de producir conocimiento. Entonces, ese hacer metodológico tiene que ver también con eso, ¿no? Con cómo nosotros nos relacionamos con el entorno, con cómo nosotros vivimos nuestra realidad para producir conocimiento. Yo a veces también digo, bueno, nosotros, aunque estemos en la academia, producimos conocimiento con lo que tengamos, como podamos, porque nosotros nunca hemos tenido recursos para hacer una investigación. Y entonces, allí hay que hacer lo que dicen los cubanos, ¿no? Estas frases. Hay que inventar y resolver. ¿Cómo se trata de inventar y resolver en términos metodológicos? Bueno, y ahí también está Rosana Reguille, ¿no? Bueno, toda la imaginación metodológica tiene que ocurrir porque nosotros tenemos que navegar el contexto en que vivimos. Y hay ocasiones en que esos contextos son sumamente adversos también, ¿no? Tengo una colega en el Bajío precisamente que habla mucho de su experiencia para hacer trabajo de campo sobre la conectividad a Internet en zonas que están tomadas por el narco. ¿Cómo tú les dices, ¿no? a los de la revista en inglés que tu investigación es X, ¿no? Y también te digo, bueno, esa es nuestra experiencia cotidiana, ¿no? Yo estaba escribiendo hace poco un artículo sobre centros de datos en una investigación que no es investigación académica, que es una investigación activista. Entonces me dice, es que usted no pone la sección metodológica, es que usted no pone esto. Digo, bueno, porque en mi cabeza esto es hacer investigación con la comunidad y no necesariamente para responder una pregunta de investigación mía, sino responder ante una realidad que está encima nuestro y ante la cual hay que actuar. Entonces, esas son las lógicas que entran en conflicto cuando nosotros desde nuestra realidad hacemos algo, pero que obviamente no es reconocido dentro de lo que se establece como el patrón para producir conocimiento en la academia o en, bueno, en las instituciones dominantes de producción de conocimiento, ¿no? Entonces, a eso se refiere, es un poco poner en la mesa esta pregunta y cuestionarnos acerca de si esta pretensión de la cientificidad que viene cargada de estos, digamos, que está cargada en estos modelos de producción de conocimiento occidentales, pues hoy estamos viendo cómo se desploman también, ¿no? Estamos viendo que hay pues también una crisis epistémica profunda, porque ¿a dónde nos está llevando todo esto en última instancia? No está funcionando, ¿no? No está funcionando. Entonces, me parece que también es un cuestionamiento importante acerca de nuestra labor, de las cosas que hacemos, y obviamente también que implica cuestionamientos importantes sobre nuestra labor en la propia academia y con nuestros estudiantes, ¿no? Hay una razón por qué la investigación acción fue inventada por Orlando Falsborda en el río Magdalena con los pueblos originarios, sino por alguien en Nueva York. Y la otra cosa es que sí, Max Weber, Simone de Beauvoir, Carlito Marx, Federico Engels estaban ofreciendo sus obras a The American Economic Journal o The American Sociological Review o Women's Studies International Forum. No se va a publicar la obra. Y No, tampoco Sigmund Freud, ¿no? Para nada, no, para nada. nadie hubiera publicado, nadie tendría la posibilidad de tener este SNI.
siempre lo digo, hay ahora no me acuerdo, pero bueno, de estos autores que cambiaron la forma de pensamiento y que pues escribían muchos ensayos, ¿no? Esta forma de escribir también, qué sé yo, europea, francesa, ¿no? De escribir ensayos y que, bueno, era otra manera también de decir, puedes elaborar un pensamiento profundo. Y, y creo que todas esas preguntas son sumamente interesantes en el contexto que estamos viviendo, porque yo pagaría por ver la capacidad que tenemos para desarrollar un pensamiento profundo sin este constreñimiento que tenemos, ¿no? Pero además, frente a la avalancha de la producción de textos con inteligencia artificial, que te ofrecen todo lo contrario, ¿no? Estos bullet points, estas ideas fragmentadas, estos resúmenes, eso va completamente en contra de generar un pensamiento profundo y transformador, que es lo que en realidad necesitamos. Entonces, a mí no me importa cómo generes ese pensamiento y no me importa que sigas las reglas estructuradas de la academia, pero si eso te lleva a transformar tu realidad, para mí debe ser un conocimiento que debe ser reconocido. Profe, hablando sobre la IA, se dice el sabor mensual o no, el gusto del momento o algo. Sí, como la moda, sí. Sí, El gracias. tema del momento, sí. Ok, gracias. Perdón por la calidad lingüística de mi comunicación, ¿vale? Entonces, digamos que la IA está en los periódicos, está en las aulas, está en las conversaciones y todo eso. Y tú has escrito sobre la IA específicamente en este contexto, ¿no? De, digamos, la desigualdad epistemológica y también con elementos de problemas de violencia. ¿Podrías compartir con nosotras, por favor, un poco sobre tu perspectiva sobre la IA y este elemento violento, por favor? Bueno, sí, yo trabajo el tema de las tecnologías y también, pues como sabes, el tema de la producción de conocimiento. Y para mí, un aspecto importante para entender estas tecnologías emergentes, estos sistemas basados en inteligencia artificial, es que me parece que tienen una naturaleza distinta a tecnologías previas. Y para mí, ese carácter pues, ontológico y epistémico distinto tiene que ver con la posibilidad de que estas tecnologías funcionan, operan al mismo tiempo como poder duro y como poder blando. Es decir, son armas, están matando a las personas. Eso lo estamos viendo en tiempo real. Y por otra parte, están trabajando sobre la... Eh, están trabajando o están explotando la vulnerabilidad cognitiva que tenemos como sujetos frente a un sistema que lo que está tratando de hacer es que utilicemos estas tecnologías para insertarnos mejor en el sistema, que es beneficioso para unos pocos. Entonces, ese hecho, digamos, de que estas tecnologías en última instancia lo que hacen es intensificar la acumulación de riqueza, intensificar la desigualdad y también intensificar la capacidad de ejercer poder, otra vez, duro y blando, sobre los otros, es lo que coloca a estas tecnologías en una posición de un riesgo mayor de amplificar las desigualdades y las violencias sistémicas. Entonces, cuando hablamos de violencias, las violencias son multidimensionales y estas tecnologías habilitan esas formas de violencia multidimensional. Y la habilitan, pues, porque obviamente hay un interés definido hoy como política pública de Estado de Estados Unidos
de que incorporemos estas tecnologías en nuestros países. Pero además, porque estas violencias sistémicas, de alguna forma, puesto que responden a estas asimetrías de poder y a estas formas de desigualdad que existen, estas violencias a veces no las entendemos en su carácter multidimensional y como habilitadas por estas tecnologías. Entonces, por ejemplo, podemos decir la violencia de género o las violencias epistémicas o las violencias que están ocurriendo medioambientales o las violencias laborales que también están ocurriendo por la mediación algorítmica. Pero lo que nos está pasando es que no entendemos cómo estas violencias están conectadas, pero además no estamos entendiendo cómo los sistemas sociotécnicos están habilitando estas violencias de manera articulada. ¿Por qué? Porque las instituciones educativas, las instituciones públicas, las corporaciones, todos estos actores están posicionando estas tecnologías como las tecnologías hegemónicas y están dejando cada vez menos lugar para que las sociedades, las personas, la ciudadanía, pueda tener oportunidades de existir fuera de estos marcos, no solamente tecnológicos, sino que son además marcos epistémicos, que son marcos relacionales, que son marcos políticos. Y eso es lo que a mí me preocupa. Entonces, nada, que para mí son tecnologías para digamos, amplificar la violencia a escala masiva. Sí, hay un artículo maravilloso tuyo en Media Culture and Society con ese tema. Uno de los riesgos en la IA es la desinformación, la malinformación, etc. Y has escrito con otros sobre esta cuestión en el contexto de COVID. Yo vivía en México durante las primeras 2 olas de COVID y escribí un libro sobre COVID aquí, Colombia, Gran Bretaña, Estados Unidos, en términos de sistemas de salud. Fue mucho escepticismo, digamos, contra las vacunas en otros países, no tanto en Colombia, pero no sabía antes de leer tus artículos que fue oposición antivacuna en México y que ha circulado sus ideas en los medios digitales. Falta mía como investigador. ¿Sea posible explicar a nosotras tu perspectiva ya? Porque me parece un tema muy, muy complicado. Bueno, el tema de la desinformación, y aquí voy a hacer el primer paréntesis, para mí es un tema fundamental, pero también es importante para mí que pensemos que el marco para estudiar la desinformación, como yo lo veo al menos, es un marco que a veces deja fuera la centralidad de las asimetrías de poder y de los actores que producen información y que en realidad la desinformación es una disputa por el sentido. Y esa disputa por el sentido ha existido siempre. El tema es que ahora tenemos más canales, más medios, más tecnologías para, digamos, para que ese proceso ocurra, ¿no? Pero para mí lo importante es que centremos la discusión sobre la disputa por el sentido y cómo las distintas narrativas entran en conflicto cuando existe pues, un fenómeno, en este caso fue el COVID. ¿Qué pasa? Que para nosotros era importante entender cuáles son las marcas ideológicas que están o que estaban en ese momento, porque fue un estudio que hicimos durante la pandemia, que estaban presentes en los discursos antivacunas. Y entonces, lo que para nosotros fue importante es entender que el discurso antivacunas no es
como no es ningún discurso, no estaba aislado, no es un discurso aislado, sino que ese discurso antivacuna se encuentra o se encontraba asociado con otros discursos que eran antiderechos. Antiderechos, antidiversidad, anti, y lo voy a decir así tal cual porque así venía en el análisis, ¿no? Anticomunistas. Entonces, eh, yo creo que parte de entender la desinformación debe eh, estar como muy atenta, más que a juzgar esos discursos, a entender qué posiciones ideológicas ocupan, cómo se utilizan estrategias narrativas para actualizar esas posiciones ideológicas y qué papel juega la mediación digital para la difusión, amplificación, etcétera, de esos mensajes. Entonces, después de ese estudio hicimos otro estudio que no salió publicado, después salió, no sé, en fin. En el caso de la desinformación o el discurso anticambio ambiental, cambio climático en Brasil. Entonces hicimos un ejercicio similar. ¿Qué es lo que dice este discurso? ¿Cuáles son las posiciones ideológicas de este discurso anti-cambio climático? ¿Qué valores vienen asociados? ¿Qué tipo de plataformas utilizan? ¿Cómo se comunican entre ellos? ¿Y quiénes son los actores? Obviamente, ¿no? Que están detrás. Y en ese caso también es muy claro ver cómo los actores que están impulsando el discurso anticlima son los actores de la agroindustria, los principales actores de la agroindustria en Brasil, que están en el sur de Brasil, que son los estados bolsonaristas. Y los bolsonaristas, bueno, todo el sector agroindustrial desde el sur son los que pusieron a Toda Bolsonaro. la gente en este podcast son bolsonaristas, por supuesto. Y trumpistas. Entonces, por supuesto, si tú no explicas, si tú solamente te quedas en el discurso de la desinformación, ¿no? Pero si tú no haces este rastreo de cómo este discurso está representando posiciones de poder, posiciones ideológicas, actores específicos, mecanismos específicos, canales específicos, porque son los canales que permiten que ese discurso se amplifique. Entonces te quedas con una visión muy limitada sobre lo que son los fenómenos, pues, de la disputa por el sentido, en realidad, de la disputa por el sentido de realidad, ¿no? Y cómo se construyen estas narrativas. Entonces, bueno, eso era lo que quisimos un poco hacer con el caso del COVID también. Y creo que fue importante no simplemente hacer lo que yo hago, que es decir, estas personas son locas, no quiero 5 minutos con ellos, en referencia de no, las personas que rechazan la realidad del cambio climático, por ejemplo, pero tratar en una manera muy seria sus narrativas. Y es la contribución masiva de esta obra. Pero ahora, profe, quiero reconsiderar tu pasado oscuro. Vamos a regresar. Como dicen los comentaristas de béisbol, back, back, back. Vamos a regresar a tu juventud. Ya eres joven, pero tu juventud, juventud. En 2014, ¿ok? Has publicado Sociedades de Control, Tecnovigilancia de Estado y Resistencia Civil en México. Uh -huh. Entonces, no sé, probablemente he leído este artículo años después de la última vez cuando tú lo leíste. Pero en serio, mi pregunta es de cuestionar cuál era esta sociedad de control, de vigilancia mexicana y si o no ha cambiado en la última década. ¿Me entiendes, profe? Sí, menos mal que esta pregunta es sobre mi pasado, no tan pasado, porque me asustaste. Pero bueno, me alegro que no me hayas hecho esa otra pregunta de ese otro pasado. Esto es más fácil.
Oh, ok, necesito averiguar este pasado con más profundidad por un otro episodio. Bueno, yo comencé a trabajar, bueno, el tema de la tecnología siempre me ha apasionado y yo primero comencé con cuestiones pedagógicas, con Howard Rheingold, teníamos un grupo que pensábamos cosas sobre el Internet y luego después me involucré desde el activismo aquí en México. Y yo siempre digo que para efectos como de la nueva era del Internet, de las llamadas redes sociales, el movimiento del activismo fue, digamos, donde nació, fue en 2009. Y allí se comenzó a articular un movimiento interesante de personas que estaban interesadas por la tecnología, que tenían distintas trayectorias, pero que veían en la tecnología como en esa época, ¿no? Estamos hablando de hace ya algunos años, pues una herramienta que podía contribuir a amplificar las causas de los movimientos sociales de ese entonces y así se articularon muchos movimientos. De allí surgieron luego organizaciones, todo lo que se llama hoy derechos digitales, eh, grupos, digamos, conformados como hackerspaces, en fin, surgieron muchas cosas interesantes de ese momento. Sin embargo, desde muy pronto, y estamos hablando de 2010, comenzamos a identificar que estas llamadas redes sociodigitales o redes digitales en realidad no eran lo que ingenuamente muchas personas estaban pensando. Y te lo digo que era temprano porque estamos hablando de 2010, antes de la llamada primavera árabe, antes de muchas cosas que pasaron. Yo digo que México fue un laboratorio de muchos de los experimentos que luego explotaron en otras partes del mundo. Por ejemplo, el uso de bots en México, yo lo documenté en 2011. Y después eso ya luego se hizo también masivo en América Latina, en fin. Entonces, algo que comenzamos a ver es que eh, estas redes pasaban información al gobierno y que personas que denunciaban en esa época, en los espacios que eran comunes, como los blogs o las redes digitales, en X, bueno, en esa época era Twitter, en Facebook, algunas de ellas fueron privadas de la libertad. Entonces, muchas veces, digamos, porque yo formaba parte de un colectivo, después fue una organización civil dedicada a la cuestión de los derechos digitales. Em, como organización estuvimos involucradas en sacar a esas personas, a esos activistas de la cárcel. Y también, digamos, como parte de ese proceso, como llegaban esas denuncias, fue que alertamos en 2013, y esto fue antes que cualquier otra organización, alertamos de la existencia de un software espía que en ese momento era FinFisher, después estuvo ya Pegasus y otros, ¿no? Pero en ese momento era FinFisher, que estaba siendo utilizado por las instituciones de gobierno para hacer vigilancia dirigida a activistas, periodistas, defensores de derechos humanos. Entonces, nuestra relación con ese proceso fue muy cercana y puesto que muchos de esos activistas eran también cercanos. Y entonces fue en ese contexto que que escribimos ese texto con estos colegas que eran parte de nuestra organización. Yo lo que pienso es que ese contexto fue un poco más, ¿cómo decirlo?, agresivo, en términos de que pues mucha gente fue a dar a la cárcel. Um, Mucha gente recibió amenazas directas y allí pues están todos los casos de periodistas cuyos teléfonos luego fueron intervenidos, personas que recibieron amenazas de muerte, incluido uno de los integrantes de nuestra organización, que también amenazaron a su familia. En fin, eran tiempos muy, muy, muy oscuros. Cuando hubo el cambio de gobierno en 2018, que entró López Obrador, yo estuve involucrada en hacer un reporte sobre la vigilancia de Estado y escribir recomendaciones para el gobierno entrante.
Nuestra expectativa como sociedad civil en ese momento era que el gobierno tomara una acción directa para eliminar la vigilancia de Estado. Lo que ya estaba documentado de las distintas instituciones de gobierno, bueno, ahí había varias, ¿no?, involucradas en el uso de este software espía, que ya en ese momento era Pegasus. Pero desafortunadamente todavía no hay rendición de cuentas con respecto a el uso de software de vigilancia por parte del Estado. Entonces, todavía se sigue utilizando, según los reportes que hay, pero creo que de todas maneras hoy sería un poco más complejo hablar de, si bien es cierto que ha habido confrontamientos directos del gobierno con activistas, yo no he visto lo que veíamos en esa época de que directamente pues estuvieran las amenazas de muerte que, qué sé yo, que la gente tuviera que esconderse o que tomaran sus teléfonos, eh, digamos, directamente, ¿no? Pienso que las confrontaciones han sido directas, es decir, hablando pues en contra de las acciones de ciertas organizaciones que, no sé, que han exigido al gobierno rendición de cuentas o mayor transparencia o mayor libertad de expresión. Pero creo que, digamos, ese otro momento no lo veo ahora, ¿no? Lo que ahora estamos viendo es que hay una, digamos, una reconfiguración acerca de las formas en que se busca controlar digitalmente a la población, que es esta nueva orden sobre la curva biométrica, que es preocupante y que muchas organizaciones de la sociedad civil han denunciado. Y que, por supuesto, en el marco del contexto actual, de las brechas de datos y de los múltiples intereses que están asociados con los datos, eh, implica un mayor riesgo masivo para la población, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora. Pero pienso que esas formas, esos mecanismos de control, pues ahora sí que represivos carcelarios no se dieron que yo sepa, por lo menos dentro del conjunto de activistas, eh, están siendo, digamos, activistas de los derechos digitales, porque no voy a hablar de los defensores del territorio, que obviamente hay problemas con los defensores del territorio, pero en el caso de los activistas digitales creo que no está ocurriendo así como ocurría antes. Entonces, la quinta transformación mexicana debe ser disminuir el autoritarismo, yo creo, ¿no? Pues yo creo que debe ser disminuir las formas de control social, pero también debe ser disminuir las formas corporativas que existen de control social. Sí, Porque realmente no hablo solo del Estado, hablo sobre todo con referencia a la vida cooperativa, ¿no? Y así religiosa. Vale. es donde está, digamos, más capturada la subjetividad hoy. Es interesante el cambio en la perspectiva. Hace 25 años en Nueva York, hace 15 años en Califastlán, cuando estaba hablando con el cuerpo estudiantil sobre la privacidad y el mundo digital. Ellos y ellas estaban pensando exclusivamente sobre el gobierno y yo estaba hablando sobre las corporaciones, ¿no? Y ahora estos grupos hablan más sobre las corporaciones porque se dan cuenta que es un riesgo a través de esta hegemonía. Profe, tengo una pregunta más para ti, porfa. Y después de contestar, si quisieras, por favor, de añadir algo que quisieras añadir, ¿no? O sea, puede ser un tema ya considerado en nuestra conversación o podría ser un tema 100% nuevo. ¿Está bien?
Ok. Gracias, profe Paula. Mi última pregunta es para entender un poco más lo que son las influencias teóricas importantes en ti. ¿De dónde vienen tus inspiraciones feministas, etcétera, por ejemplo? Bueno, yo hice una maestría en estudios latinoamericanos, entonces, y bueno, desde antes incluso, mis referentes teóricos, por lo menos los que me transformaron en términos de pensamiento, siempre han sido latinoamericanos, siempre han sido de aquí. Yo me acuerdo que el primer libro que para mí fue como una apertura hacia el mundo, lo leí, creo, habré tenido 17 años tal vez, el de Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Entonces, yo creo que desde allí para mí, y por eso mi corazón es profundamente latinoamericano, desde allí yo comencé a indagar en el pensamiento latinoamericano y después, bueno, las lecturas de pensadores, filósofos, etcétera, ¿no? Pero en tiempos más recientes, porque también pues yo tuve una formación más marxista, en términos también de, digamos, de epistemologías, ¿no? Que como parte de mi carrera, por decirlo así. Pero en términos más contemporáneos, yo creo que el despertar hacia el feminismo, en mi caso, fue tardío. Y yo lo que traté de hacer es más bien como volcarme no hacia las pensadoras feministas occidentales, sino al pensamiento feminista comunitario, a las feministas descoloniales, antirracistas, porque creo que ellas ya incorporan la crítica a los feminismos en general, pero también incorporan esa reflexión sobre el género, la racialidad, la clase social, es decir, toda esta perspectiva interseccional, ¿no? Que viene pues de los feminismos negros estadounidenses. Entonces, yo creo que eso es lo que a mí me inspira, sigo buscando lecturas de pensadoras y pensadores de Abya Yala, ¿no? Estaba leyendo Ailton Krenak, que es un filósofo eh, de la tribu Krenak en Brasil, y a mí eso es lo que digamos, para justamente disputar esas epistemologías occidentales que tenemos tan incrustadas, porque es la que nos enseñan siempre en las escuelas, ¿no? Cómo alimentarme de esos otros pensamientos y entender dónde están las disputas y las diferencias y las cosas que a lo mejor no son conciliables en un tipo de epistemología y otra, ¿no? Entonces, eso es lo que me interesa. Gracias. Y para finalizar, profe Paula, si podrías añadir algo. Como digo, puede ser con referencia a nuestra conversación de hoy o puede ser sobre un tema completamente nuevo. Bueno, justamente yo creo que esta heterogeneidad de lo que llamamos América Latina es muy generativa en términos epistemológicos, porque creo que, puesto que en América Latina existen muchos mundos, ¿no? Este mundo son muchos mundos. Me parece que las formas de aproximarnos al estudio, pues, de lo digital, tiene que alimentarse de eso, de esa diversidad. Y también tiene que responder a esa diversidad. Y que las cosas que pasan en otras partes, pues a lo mejor pasan aquí o no pasan aquí o pasan aquí de otras maneras distintas. Y a mí eso es algo que me interesa mucho, ¿no? Ver cuáles son las formas en las que nuestra realidad imprime su particularidad. Muchísimas gracias, profe. Y he aprendido mucho gracias a leer tu obra y aprendí más y más y más desde esta conversación actualmente y ha sido un placer para mí. Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar y conocernos.